Estamos de regreso a ese espacio Sociedad y Seguridad Social. Este es el momento, ¿verdad?, del programa en que sí, yo siempre les digo, ay, gracias. Claro que sí, que tengo una gran sonrisa y es por el momento de presentar nuestro invitado, porque siempre les digo, la calidad del invitado que tenemos es nuestra mayor satisfacción. Y sobre todo los conocimientos, las informaciones que se sirven desde aquí, el hecho de que usted debe de siempre contemplar quién le sirve las informaciones y desde qué medio. Nosotros, yo voy a sorprender ahora, Mato. Le voy a dejar que sea él que nos presente el invitado. Tú ves que te sorprendí. Ya lo sabía. Pero no, es un honor, una sorpresa honorable que tú me has dado. Sí. Porque tenemos un invitado que justamente por el tema de hoy, que es el Día de la Justicia Social, él se ha empeñado durante sus últimos 30 o 40 años en luchar por la justicia social a través de la implementación de la ley que más afecta, que más impacta en la justicia social, que es la seguridad social. Don Arismendi Díaz Santana es quizás el técnico, el profesional más acabado que puede tener, que creo yo, y afirmo así, que tiene el sistema de seguridad social. Ahora está en una comisión especial que ha designado el presidente Luis Abinader después del caso de Senasa, y yo sé que está argumentando para salir bien de ahí. Buenos días, don Arismendi, bienvenido a su casa. Buenos días, don Andrés, para responder con lo de don, ¿verdad? E Isabel, un placer estar aquí, sobre todo en un día como hoy, que se conmemora, digamos, el Día de la Justicia Social, como tú señalabas, porque en nuestro país y en muchas partes del mundo todavía estamos muy carentes de la debida justicia social que merece la población. Sí, le falta mucho. A propósito de justicia social, y como Isabel me dio el privilegio, don Arismendi, la ley de seguridad social, que es la matriz del programa de Sociedad y Seguridad Social y su ejercicio, han ocurrido muchas cosas sobre el sistema de seguridad social. Mucha gente está lamentando, reflexionando, de que las AFP tienen como un gobierno aparte con el asunto de las pensiones. Lo que acaba de pasar en Senasa, las dos versiones, la versión de Santiago Gesín de los seguros de salud y ahora con esto que acaba de denunciarse de las autorizaciones de Mario Lama. Ahí. Como que se ve una dispersión de la autoridad, como que no hay un control en el sistema de seguridad social. Yo sé que usted me va a decir que la ley establece así, pero la gente lo que le dice, y eso no se puede modificar. Claro que sí. De hecho, la Ley de Seguridad Social, en uno de sus artículos, ordena que a los 10 años de haberse iniciado, sea sujeta a una evaluación y una revisión correspondiente. Como se aprobó en el 2001, eso debió haberse hecho en el 2011. No se hizo. Pasó un segundo periodo de 10 años más, en el 2021 tampoco se hizo. El año antepasado se creó una comisión bicameral, que tú conoces muy bien cómo funciona eso, porque fuiste congresista. Hizo un esfuerzo en esa dirección, pero ese esfuerzo no dio los resultados que esperaba el país y por lo tanto el proyecto se cayó. Ahora existe una nueva o renovada Comisión Bicameral de Seguridad Social en el Congreso Nacional que está trabajando sobre unos 10 proyectos y que esperamos que por fin, como tú dices, esas reformas se realicen para que la población se sienta mejor protegida, porque ese es el objetivo de la Ley de Seguridad Social. Don Arismendi, cuando hablamos de justicia social, ¿qué puede entender la población llana, la población de a pie, del día a día, cuando nosotros hablamos de justicia social? Bueno, lo primero es, en primer lugar, es
igualdad de derechos. Justicia social tiene que ver con igualdad de derechos. En segundo lugar, con aplicación de la ley. Porque si hay una ley, como por ejemplo la de seguridad social, que establece una serie de derechos de la población, y esa ley no se ejecuta o se ejecuta incorrectamente, eso es denegación de derechos y por lo tanto injusticia social. En el mundo lo que se plantea ahora es un proceso mediante el cual realmente la población, sobre todo el ciudadano de a pie, tenga en términos jurídicos y de derecho las mismas prerrogativas que tienen los otros sectores. El problema, Isabel, es el siguiente. Los gobiernos tienden a tomar decisiones en función de la presión que realizan las minorías. Y eso es lo que genera injusticia social. Porque si una ley es para todos, debe aplicarse igualmente para todos. Y eso no necesariamente ocurre. Y no está ocurriendo en muchos aspectos de la Ley de Seguridad Social. Tenemos dos formas en que le llega esa justicia social a nuestra población. A través de lo que es la Ley de Seguridad Social y a través de lo que son esas políticas sociales del gobierno que estuvimos puntualizando algunos aspectos hace un momentito. ¿Cómo usted la valora ambas, tanto la Ley de Seguridad Social como la política social actual? Bueno, la política social es un concepto más amplio que incluye, como tú dices, una serie de programas que no solo son la seguridad social, sino que tienen que ver con el acceso a la educación, programas de protección a minorías, por ejemplo, a minorías discapacitadas, a grupos sociales y de familias que son en términos de salud muy vulnerables, porque tienen un hijo autista, porque tienen una persona discapacitada, etcétera, etcétera. Y esa justicia social es doblemente importante. Una, porque se supone que protege a toda la población con los mismos derechos. Y otra, porque establece políticas específicas para grupos específicos que requieren de una atención específica. Entonces, es una combinación muy interesante, porque todos tenemos los mismos derechos, pero sin embargo, hay grupos sociales, por ejemplo, las familias que tienen hijos autistas, los que tienen hijos discapacitados, los problemas que tienen las personas que tienen Alzheimer, que tienen diabetes, etcétera, requieren una acción adicional para poder equilibrar las oportunidades que tienen los demás. Una persona con una limitación requiere no solo el apoyo general, sino un apoyo específico para vencer esa limitación y poder desarrollarse. ¿Cómo usted valora la política social de la actual gestión de gobierno, el presidente Abinader? Bueno, se ha ido expandiendo esa política a diferentes sectores de la población. Por ejemplo, una política social muy importante, para hablar del campo que nos ocupa, son los medicamentos de alto costo. Y este gobierno, esta administración, prácticamente ha duplicado la cantidad de personas beneficiarias y el presupuesto que se está dedicando a eso. Ahora bien, Isabel y Andrés, nosotros tenemos que ser críticos con la situación. La República Dominicana ha tenido un crecimiento económico sostenido durante 3 o 4 décadas. Somos casi un modelo en América Latina en ese sentido. Sin embargo, en los aspectos sociales todavía estamos muy rezagados. Volvemos al tema de la justicia social. No es posible que la República Dominicana sea prácticamente la vanguardia en el crecimiento económico y en cierto modo la retaguardia en materia de política social. Y aunque esta administración ha avanzado en esa dirección, todavía hay muchos espacios que no han sido cubiertos. Y no han sido cubiertos porque el gasto público en salud y el gasto público social en la República Dominicana todavía está por debajo del promedio de América Latina. Entonces, si hay un presupuesto limitado, y tú sabes que no siempre los recursos se asignan con la mayor racionalidad posible, eso limita un poco. Pero en conclusión a tu pregunta,
se ha avanzado en esta administración en esa dirección, pero todavía hay muchas cosas que hacer para establecer una verdadera justicia social. Hay muchos parámetros que nos indican de la injusticia social y que sacrifican justamente al Estado. El asunto del cobro de los impuestos, eso es injusticia social. El asunto de los derechos humanos en función de los presos políticos, eso es injusticia social. Aquí se cometen muchas violaciones a los derechos sociales de las personas, como la corrupción, por ejemplo. Todo el mundo hace un acto de corrupción diario. Y sobre todo cuando hay una corrupción en el campo de la salud, por ejemplo. Seguro, no, y en todos los sitios la gente es corrupta, hace cosas que no debe hacer, en tránsito, en negociaciones, va al banco y quiere, una serie de cosas, sí. Esa es corrupción, pero el Estado está para regular y educar. Por ejemplo, ahora ahí están entregando la cédula, con injusticia, se la están entregando a sectores privilegiados primero. El pasaporte es para sectores privilegiados primero. Esa licencia es para sectores. Eso es injusticia, eso es discriminación. Pero el Estado no lo ve así, lo ve como que está haciendo algo extraordinario, revolucionario. Con la salud está pasando lo mismo, con los medicamentos, con la calidad de los centros médicos. Aquí hay centros médicos que son para una clase, que son reducidos, pero hay una enorme cantidad de centros médicos en todo el país, regala UNAT, hospitales de segunda categoría, y unos que dicen que son de tercera, pero que no dan el servicio en ningún sitio de esos pueblos, que no le dan la calidad de la salud a la población en general. Sin embargo, hay 5 centros que reciben el apoyo del Estado y el apoyo, y especialmente para hacerlos muy buenos, pero para los ricos. Los pobres no pueden entrar ahí porque pagar una consulta en un centro de esos cuesta 3.000 o 5.000 pesos. Y los pobres no para la pueden comenzar. pagar. Y gastar una cirugía ahí le cuesta al pobre 10 veces más que lo que le va a costar en otro sitio. Entonces, eso es injusticia social. Y esos son derechos que la gente tiene que ayudar a que se iguale. Y la ley tiene que ayudar a eso. Mira, por ejemplo, hablando de la ley de seguridad social y de justicia social, cuando escribimos la ley, tú fuiste partícipe de eso en el Congreso Nacional, se estableció una lógica siguiente. Todos los recursos que el Estado destina a organizaciones sin fines de lucro, ONG como conoce la población, en el campo de la salud, deben convertirse en un pago para atender a la población más pobre y vulnerable. Para decirlo muy claramente, por ejemplo, la Plaza de la Salud, Sedimac y Rehabilitación reciben recursos anuales del Estado Dominicano. Entonces lo lógico es que eso tenga una contrapartida de asistencia médica y de rehabilitación a la población más necesitada. Eso no se ha aplicado adecuadamente, y volvemos al asunto de que si hay un principio y no se aplica adecuadamente, estamos cometiendo injusticia. Porque el Estado no tiene regulación con eso, no tiene supervisión a eso. El Estado regala y regala y regala y ya. No, y esos regalos se convierten en eternos, y después no hay ninguna reciprocidad a la población. Y mire, debo decir lo siguiente, doña Mary de Marrancines fue una de las personas que más apoyó ese punto de vista de la seguridad social, porque ella, como todos sabemos, fue la fundadora del Centro de Rehabilitación de la República Dominicana. Y ustedes recuerdan que ella se pasó muchísimos años, muchísimas décadas, haciendo recolecciones de fondos, etcétera, para poder darle servicio prácticamente gratuito a la mayoría de la población que necesitaba ese servicio. Y cuando yo le expliqué que la ley prevía que esos recursos que da el Estado sean para dar servicio, ella se puso muy contenta porque ella dijo, nosotros ahora podemos reclamar más recursos porque estamos dando más servicio a la población y ahora no vamos a tener que estar haciendo kermés y actividades sociales y pidiendo dinero por ahí, porque así como el Estado no va a dar recursos, nosotros le vamos a devolver a la población servicio. Sueño truncado. Exactamente. Un ganar-ganar, vamos a decirlo así. Yo deseo comenzar
de que llevar a Arismendi a otro terreno, pero antes de hacerlo, es mejor que nos vayamos a una pausita para que podamos trabajar los temas libremente. Cuando volvamos de la pausa, continuamos. Recuerde que usted tiene los teléfonos disponibles ahí, que puede participar en el momento que así lo desee. Y nos vamos a una pausita y en breve volvemos. De regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recordamos que estamos conversando con Arismendi Díaz Santana y sobre un gran tema hoy día de la justicia social. Antes de irnos a la pausa, yo le decía a don Arismendi, ¿verdad? De que yo les decía a ustedes, quiero llevar a Arismendi a un terreno, pero vámonos a la pausa para poder que esté cómodo y en sus aguas conversando sobre este tema. Estamos hablando, don Arismendi, de justicia social, y podemos ver y esa justicia social cuando hablamos del empleo, algo que siempre tomamos como parámetro dentro de lo que es la justicia social y el desarrollo económico de un país, el nivel de empleo y es algo que llamamos empleos dignos. Hablamos del salario. Nosotros como país estamos exhibiendo ahora en la región, tenemos una importante posición con respecto a los otros países, a los demás países de la región, con relación a lo que es el salario mínimo nacional, pero yo no voy a mencionar salario mínimo nacional porque hay una confusión aquí con eso. Vamos a hablar del salario mínimo del sector privado. Hemos visto cómo de manera sucesiva, cada 2 años han cumplido el sector gobierno, el sector empresarial y el sector sindical, han logrado importantes aumentos salariales en el sector privado, pero no así en el sector público. La gente se está quejando mucho, empleados públicos se queja mucho. No es un tema de injusticia social que podamos haber equilibrado tanto el salario del sector mínimo del sector privado y tengamos ese salario mínimo del sector público. No son empleados iguales. Pero fíjate lo que hablábamos ahorita, en el sentido de que el concepto de justicia social está íntimamente ligado a la igualdad y a la igualdad de oportunidades. Entonces uno se pregunta, Isabel, en relación a eso que tú señalas, ¿por qué los servidores públicos están sujetos a un régimen diferente a los trabajadores del sector privado? ¿Por qué los trabajadores del sector privado tienen ciertas prestaciones en el Código de Trabajo que no tienen los servidores públicos? Si son trabajadores todos, si son dominicanos todos. Y se supone que somos iguales en la Constitución de la República frente a todas las actividades económicas, sociales y políticas. Entonces, aquí en República Dominicana siempre ha habido una subestimación del empleado público. Quizás por eso los servicios no son los mejores, porque definitivamente influye mucho la politiquería en ese campo. Aunque se ha avanzado un poco en esa dirección, porque ya hay instituciones, quizás no del gobierno central, pero sí de las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, que tienen algunas prestaciones más atractivas para el trabajador público. Todavía en el sector público tradicional hay muchas desigualdades. Mira, aquí hay, por ejemplo, ustedes lo saben mejor que yo, ayuntamientos donde todavía el salario son 3 y 4 mil pesos. Y hasta 2.000 pesos. Yo estoy haciendo, buscando informaciones y haciendo unas investigaciones. Y el salario hasta 2.000 pesos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el grado de justicia social donde hay tanta diferencia entre un servidor público y entre ese servidor público y el servidor privado? Se supone que debiéramos ir llegando a una situación un poco más homogénea. ¿No es así? Básica, pero logrando la homogeneidad. Y sin embargo, con el tiempo uno ve que se acentúan las diferencias. Por ejemplo, se supone que los salarios públicos también, como tú señalas, debieran actualizarse anualmente de acuerdo al índice de precio del consumidor, como ocurre en el sector privado. Eso no ocurre en el sector público. Porque aparentemente todavía heredamos de Trujillo que un empleo público es un favor y que el servidor público es un incondicional que tiene que aceptar cualquier tipo de trato.
o sea, no hay suficiente derecho en la administración pública, porque hay la presunción de que el político el que sea, del nivel que sea, tiene una autoridad mayor sobre ese empleado que la que ocurre en el sector privado. Bueno, don Arismendi, ¿tú querías No, saber? no. Claro, Yo quiero llevarlo a otro terreno usted. El terreno Bueno, varios terrenos al mismo tiempo. el de Senasa. Usted está en una comisión encabezándola, Sí. designada por el presidente, post el caso de Senasa. Todo el mundo conoce eso. Yo me puse a investigar y descubrí que Senasa era como una villa aparte, impenetrable. Nadie podía controlar muchas cosas. Hubo una gente que me dijo, mira, el presidente va a comprar esta copa y tiene que hacer una petición a la dirección de compra y a la dirección de presupuesto. Senasa puede comprar 1 millón de copas y no tiene que preguntarle a nadie. Ese libertinaje, esa libertad que tiene Senasa para tomar decisiones financieras que han resultado muy graves en los últimos años, eso hay que modificar la ley de seguridad social, o eso se puede controlar mediante alguna disposición nueva, porque yo creo que eso amerita. Mire ahora con este caso de que a una persona le asignaron 13.000 millones de pesos para prestar servicio. Es un absurdo, se ve como un absurdo, sin licitación y sin nada. Yo me gustaría saber su orientación en base a ese control que debe tener Senasa, que maneja demasiado dinero del público y que tiene una responsabilidad tan fuerte con la salud de la mayoría de la población dominicana. Mira, tu criterio coincide exactamente con el del presidente Luis Abinader. En varias oportunidades que nos hemos reunido con él se asombra de cómo en el caso del Senasa y de otras instituciones hay tanta libertad, tanta flexibilidad para tomar decisiones con recursos públicos sin que haya un filtro necesario de racionalidad, de seguimiento y de evaluación. Y por esa razón, en primer lugar, él creó la comisión. Y luego te voy a decir por qué se produjo ese problema. Y en segundo lugar, ha dispuesto que en 90 días, ya van más o menos como 30 días más o menos, se produzca una revisión integral del reglamento que rige al Senasa. La digresión que te quería hacer es la siguiente. En la Ley de Seguridad Social, el punto más débil que aparece en la Ley de Seguridad Social es precisamente el del Senasa. Y tú preguntarás por qué, Arismendi, si ustedes estuvieron ahí 2 años trabajando en ese sentido. Hay una razón muy especial que tú conoces de alguna manera porque tú eras diputado en esa época, pero es una intimidad que quizás no te llegó a ti. Nosotros, Iván Rondón y un servidor, que fuimos los que manejamos ese tema durante todo el proceso, siempre apostamos al fortalecimiento del Instituto Dominicano de Seguro Social. Fíjate que en la ley hay como 10 artículos que ordenan un subsidio especial al Instituto Dominicano de Seguro Social durante 10 años, más una garantía determinada de una población afiliada para que el instituto se transformara de ese viejo mecanismo a los nuevos sistemas que estaba estableciendo la Ley de Seguridad Social. Y a pesar de que a nosotros se nos calificó muchas veces por esas cosas politiqueras, de que queríamos destruir al Seguro Social y cosas por el estilo, la ley dice muy claramente que hay un capítulo de la ley que dice transformación del Seguro Social y de salud pública. ¿Por qué? Porque el Seguro Social no estaba funcionando como requería la población y salud pública tampoco da los servicios adecuados que requiere la población, ¿verdad? Bueno, hasta último minuto eso era lo que estábamos empujando en la Ley de Seguridad Social. Acuérdate que Hipólito Mejía tomó la decisión histórica de que esa ley iba a ser aprobada y ordenó que el Colegio Médico, la Asociación Médica de entonces, negociara un acuerdo para facilitar la aprobación en el Congreso Nacional.
Bueno, esas negociaciones se hicieron, pero a último minuto, y esto quiero recalcarlo, cuando ya el proyecto de ley iba a entrar al Senado de la República, hubo una última negociación entre José Eloy Marcún, que era el director ejecutivo de la Comisión de Reforma del Sector Salud, y la Asociación Médica Dominicana, donde ellos plantean, oye bien, no el fortalecimiento del seguro social, sino la creación del SENASA. A nosotros nos sorprendió, porque lo lógico era que realmente se transformara el instituto en una verdadera institución funcional y dirigida a la población. Ya con una estructura montada. Pero, como ellos pusieron como condición, fíjate lo siguiente, ¿qué indica eso? Cuando tú como persona o como institución dices, no, ese no es este, es porque tú no estás creyendo en el otro. No. O sea, ellos no creían en el Instituto Dominicano del Seguro Social y posiblemente tenían la razón, porque al fin y al cabo el instituto se quedó en la ley y terminó un fracaso total y siendo eliminado de la realidad dominicana. Ahora bien, ¿qué pasó? Que cuando ellos plantean recuerdo un eso, argumento de un amigo de la Comisión Médica que en ese tiempo me dijo, dijo, no es que el seguro social es un patrimonio de los sindicalistas, decían ellos. Bueno, mira lo que pasó. Al final, en una nochecita, se apareció la dirección de la Asociación Médica Dominicana, donde Eloy Marcún en la SER, y les dijo, aquí tenemos un acuerdo final para apoyar la Ley de Seguridad Social. ¿En qué consistía ese acuerdo? En que se iba a crear el Seguro Nacional de Salud. Entonces ellos llevaron incluso una redacción de qué era el Seguro Nacional de Salud, quiénes lo componían, cómo se dirigía, etcétera, etcétera. Eloy Marcún vio este asunto y vio que esa era una solución, en primer lugar razonable y en segundo lugar que facilitaba ya. Al otro día, el Colegio Médico, o la Asociación Médica, perdón, se comprometió a enviar una carta que aparece ahí en los archivos del Senado, dando su visto bueno, vamos a decirlo así, apoyando la Ley de Seguridad Social, porque esa noche se acordó introducir el concepto del Seguro Nacional de Salud. ¿Por qué es débil? Porque esa relación no se analizó debidamente como para adecuarle suficiente calidad al Consejo Directivo del SENASA para tener una adecuada fiscalización de ese organismo. Entonces, por eso es que el presidente Abinader ahora ha dispuesto que se haga una revisión del reglamento y que además en el proyecto de ley que va a ir al Congreso, que va a enviar el gobierno al Congreso, esté muy bien especificado las funciones del Consejo Directivo del SENASA. Dicho de otra manera, lamentablemente ocurrió ese pequeño vacío, esa debilidad en la ley, que parece que alguien decidió aprovecharla para su propio beneficio. ¿Cómo que le dio libertad? Exactamente. Porque no es el primero que mal usa los fondos. Perdón, Santiago Jacín no es el primero. Ese es el que mayor daño le ha hecho, pero no ha sido el primero que malversó fondos de SENASA. Porque tenemos que estar claros. En el año 2012 por ahí hubo un problema. Tenemos que estar claros. Hay algo que yo quisiera saber, don Arismendi. A su consideración, ¿qué usted entiende que ha pasado que a este momento no se le ha hecho a la Ley de Seguridad Social una modificación importante y la esperada modificación que hemos estado esperando todo este tiempo? Bueno, la Ley de Seguridad Social siempre tuvo opositores porque pretende, Isabel, por primera vez, tú lo sabes porque esa es tu especialidad, transferir la capacidad de decisión a la población. Porque si es un sistema de protección social, nosotros siempre concebimos que el trabajador y la población en general eran los protagonistas, los verdaderos beneficiarios del sistema. Así está contemplada la ley. Por eso internacionalmente reconocen los avances que hubo en la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, pero no necesariamente en la aplicación. Porque entonces vinieron grupos que tienen intereses en el sistema viejo de la salud y en el sistema viejo de pensiones
a hacer oposición en ese sentido. Y lamentablemente la mayoría del Estado Dominicano en todos estos 25 años no ha podido vencer esa barrera que le ha establecido los diferentes grupos, no solo del sector privado, sino del sector médico y del sector de los proveedores, del sector de la farmacia, etc. Por ejemplo, ¿cómo tú te explicas que en Estados Unidos la prescripción médica sea por medicamentos genéricos, de calidad, pero genéricos, el país más rico y más poderoso económicamente del mundo, y que sin embargo en República Dominicana, que estamos en un nivel muy diferente en términos de desarrollo y de poder adquisitivo y de nivel de salario, se permita que se sigan prescribiendo medicamentos patentados? ¿Por qué? Porque hay una presión de un sector de los laboratorios farmacéuticos que condiciona la decisión de los gobiernos en esa dirección. El sector privado tiene en sus manos no solo el sector de las pensiones, sino también el sector de los medicamentos de la salud. Y de la salud, porque la salud se ha privatizado. De la salud completa. Hay una contradicción, ahora que estamos hablando de justicia social, una contradicción entre el objetivo universal de la ley de seguridad social y el alto nivel de privatización que hay en el país. ¿Y a qué se justifica ese alto nivel de justificación? A lo que tú señalabas hace un rato, los servicios públicos tradicionalmente no han sido suficientemente confiables para la población, y la población, hasta los más pobres, tratan de hacer milagros, de enajenar recursos, de hasta vender maquinaria, pequeñas empresas, para salvar a un familiar, porque no confía en los hospitales públicos. Hay hospitales públicos buenos, y en algunos momentos, pero en sentido general, la población no aprecia la calidad de los servicios públicos. Ustedes ven muchísimas denuncias que el propio colegio médico hace de la calidad y de la situación de la infraestructura de los hospitales públicos. A mí me están haciendo señas, Mato, de que nos quede hoy de que un minuto, yo con dos preguntas que le tengo a Arimendi, yo no sé tú, pero no, Arimendi, yo quiero llevarlo a un terrenito rápido, ¿verdad? Que me están haciendo ahí una ceñita. Cesantía y seguro de desempleo, ¿cuál es su posición respecto a eso? Bueno, la cesantía es un derecho garantizado por la ley del Código de Trabajo, que los trabajadores consideran que es lo más importante para ellos. La cesantía es un derecho, tiene una limitación, vamos a decirlo así, porque, volviendo ahora al concepto de justicia social, porque la cesantía solamente beneficia a un trabajador en una circunstancia especial. O sea, no hay aquí en República Dominicana un sistema que permita una compensación del trabajador, ya sea que él renuncie o que lo renuncien, como dicen corrientemente, lo descontinúen, como dicen. La cesantía solo cubre cuando yo como empleador decido cancelar, vamos a decir, cesar el contrato de trabajo de manera unilateral con un trabajador. Pero eso siempre es un caso de la minoría. Digamos que eso no beneficia necesariamente a toda la población. Claro, la cesantía se ha consagrado en el Código de Trabajo, viene hace muchísimo tiempo, desde antes, pero en el Código de Trabajo que se creó o se modernizó en el 1992 se estableció la cesantía. Y la cesantía se planteó en la Ley de Seguridad Social que se evaluara la posibilidad de convertirla, no toda la cesantía, pero convertir una parte de esa en un seguro de desempleo, que sería una solución más racional, porque el seguro de desempleo es para todos los trabajadores, no necesariamente para aquellos que son cancelados. Y bajo las circunstancias que son cancelados. A mí me están diciendo ay bye bye, pero si me dieran 30 segundos, ni un segundo más, porque que don Arimendi debería decirme si él tuviera la oportunidad de modificar la ley hoy, en este momento, ¿cuál sería el punto fundamental que le modificara? La atención primaria. Porque se supone que nosotros debemos abogar por la prevención de la enfermedad y por el fomento de la salud de la población.
En consecuencia, eso solo se logra con la atención primaria de salud. Mato, Volvemos en otro momento a hablar de te voy a dejar que nos despida también. No, con Arismendi podemos durar un año hablando de la seguridad Ya lo social y de sabe. la justicia social. Como él ha dicho, volverá en un momento no muy lejano. Gracias, don Arismendi. Él sabe que te es su casa. Gracias. Lo del don es por el Isabel. respeto que le tenemos. Igual, eso es igualmente como hizo los Su alto ciudadanos. nivel. Es que gracias a ustedes por la sintonía. Volveremos con ese tema el próximo viernes con Isabel Acevedo y el lunes con don Alfredo Polanco en Periodismo y Salud. Así que muchas gracias, doctor.